Muy bien. ¿Ya ven la presentación? Sí. Ok, excelente. Aquí está la descripción del familiograma. La tarea era de poder hacer el familiograma de ustedes, incluyendo, bueno, basándose como los integrantes de su familia, agregando, por ejemplo, estos otros datos, como por ejemplo si hay alguien que tenga antecedentes, aunque sean ficticios. La idea es que hagan el ejercicio. Antecedentes de consumo de alcohol, el consumo de drogas, algún trastorno mental, igual o diferente del paciente índice, que alguno del miembro de la familia, del familiograma, tenga una enfermedad mental y poder ser graficado ahí. Todo esto para hacer un ejercicio. Además de hacer el esquema, el gráfico, la descripción textual de cada uno de esos eh, en una hoja blanca. Me parece que la portada de todos los trabajos que van a entrar a ustedes ya la tengo agregada en la plataforma, así que búsquenla en los primeros documentos. Bien, recordemos, cuáles son los antecedentes familiares que incluyen ustedes dentro de la historia clínica que normalmente utilizan. Hipertensión arterial, Hola, no diabetes. escucho. No sé si... Hola. Hipertensión arterial, diabetes. Ajá, correcto. Antecedentes familiares patológicos. Bien, en nuestra historia, en la historia clínica psiquiátrica, recopilamos información sobre la familia del paciente, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, de si el hogar del cual procede este paciente es un hogar integrado o desintegrado. El motivo por el cual se desintegró ese paciente, por fallecimiento de uno de los padres, por divorcio, por migración. Para nosotros es bien importante eso. Nos interesa saber si hubo desintegración o separación de la familia, qué edad tenía el paciente y cómo vivió esa separación a esa edad. No es lo mismo, por ejemplo, que el matrimonio de sus padres se haya desintegrado a los 3 meses de embarazo o 3 meses de edad del paciente, que tal vez no tiene ningún recuerdo consciente de cómo se llevaban los padres, a que el divorcio se haya realizado a los 6 años, a los 9 años, a los 12 años. O también que la separación se haya dado cuando él tuviera 40, ya estuviera casado, tuviera su familia o estuviera viviendo en el extranjero. ¿Dolerá la separación de los padres? Probablemente sí dolerá, independientemente de la edad. Pero no es lo mismo el divorcio de los padres a los 6, 8 años que a los 40 del paciente en sí. Bien, ¿qué interesa saber? Interesa saber también la dinámica dentro de ese núcleo familiar. Este núcleo familiar podría estar incluido por los padres, por los hermanos, por los hijos, por la pareja y otros familiares. El divorcio para uno de los miembros de esa familia puede ser algo duro de superar. Pero hemos escuchado historias de hijos que incluso le dicen a los propios padres, a la madre o al padre, ¿por qué no se divorcian? Recuerdo en algún momento un adolescente que le decía a los padres, yo prefiero a mis padres separados pero felices a tener dos padres juntos e infelices todos. Entonces hay que ver, para algunos hijos, para algunas personas, el divorcio de los padres puede ser algo como un alivio. ¿Por qué? Porque ya no hay discusiones, porque ya no hay pleitos, porque ya no hay violencia.
para otros puede ser doloroso porque de la noche a la mañana, entre comillas, de la noche a la mañana se rompió esa familia porque no se daban cuenta de lo que sucedía al interior de la pareja. Podríamos incluir dentro de los antecedentes, como les mencionaba yo, paciente procede de hogar integrado o desintegrado. Si se desintegró debido a la causa de divorcio, muerte, separación, infidelidad, alcoholismo, violencia, cuando el paciente tenía X edad. Después de la desintegración o la separación de los padres, el paciente se quedó viviendo con los abuelos, con la mamá, con el papá. El paciente refirió violencia doméstica, violencia intrafamiliar, abuso de drogas, abuso de alcohol entre los padres, dentro de los miembros de la familia. Interesa saber también cuál es el orden en cuanto el número de hijo que es. No es lo mismo el hijo mayor, creo que lo habíamos hablado la vez pasada, el hijo mayor tiene como le dan mayores responsabilidades, mayores exigencias, por ahí puede salir, tiene que dar el ejemplo. El hermano menor o el hijo menor, ya los papás pues ya le dan mayor libertad, van a ver si hay o no hay un hijo consentido. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Hay un hijo favorito o no hay un hijo favorito? En mi caso, no hay hijo favorito, pero así como usted dijo los roles, pues creo que se invierten. Yo soy el menor y yo siento que soy el más responsable. Y a mi hermana es a la que le dan más libertad. Ah, ok, muy Y ella es bien. mayor. Ok, muy bien. Excelente, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Entonces, dentro de esta grupo de descripción familiar, dentro de los antecedentes familiares, vamos a hablar de la edad de cada uno de los miembros, de la escolaridad, ocupación, estado civil, si están juntos o separados, hábitos patológicos, alcohol, drogas, situación económica, que creo que es algo que ustedes también implementan ahí, actitud y relación con el paciente. ¿Cómo se lleva el papá? Papá, 62 años de edad, jornalero, padece o no padece de enfermedades mentales, padece o no padece de alguna enfermedad médica no psiquiátrica y cómo se lleva con el paciente. Si este miembro de la familia, estamos hablando de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, de un hermano, falleció, ¿cuál fue la causa de muerte? ¿Qué edad tenía el paciente cuando este miembro de la familia falleció y si le afectó o no la muerte? Bien. Eso más o menos es lo que van a tener que hacer con el familiograma, Eric, ¿verdad? Hacer esa descripción de antecedentes familiares y dar un poco más información de cada uno de los miembros. No importa si es ficticio o es real. O sea, pero sí, el gráfico sería como, el ejemplo sería la familia de ustedes y ya la información que ustedes le pongan dentro de esos antecedentes familiares o dentro de esa información de si hay antecedentes psiquiátricos, si hay consumo de drogas, el tipo de relaciones va a ser probablemente ficticio. Antecedentes personales. Historia prenatal y postnatal. Eso para nosotros es bastante importante. En mi caso particular, en mi formación y en mi instrucción, como yo hago la historia clínica, yo comienzo la historia del paciente desde el momento de la concepción. Y esto lo podría valorar entre que si es un hijo deseado o no deseado. Alguien podría intervenir preguntando cuál creen ustedes que sea la importancia si un hijo es deseado o no es deseado. ¿Qué se les ocurre? Creo que de eso va a depender la actitud de los padres hacia el hijo o la manera de crianza o el acercamiento hacia su hijo. Muy bien, a ver quién más.
Se ha visto de que algunas veces dicen de que el bebé puede sentir como las emociones que siente la madre durante que tiene el bebé adentro. Entonces eso puede influir mucho. Correcto. Esto, bueno, esto lo enseño yo en 6º año de medicina en la clase de embarazo, parto y puerperio. Desde que la mujer sale embarazada, desde que los padres están embarazados, cuando es un hijo deseado o un hijo planificado, se le abre un espacio en el mundo afectivo de esa familia. ¿Alguien tiene algún sobrinito ya? ¿O algún primito? Nadie. Yo, doctor. Ajá, ok, Sí. muy bien. Ok, cuéntenme, cuando se dieron cuenta que estaban embarazados, cuando su familiar estaba embarazado, ¿cuál fue la reacción de cada uno de los miembros de esa familia? En el caso de mi familia, estábamos bien sorprendidos porque la verdad no nos lo esperábamos. Y después de eso, y creo que fue primero como el shock de la noticia, pero después de eso todos lo aceptamos y todos estábamos emocionados. Ok, ¿qué hicieron por ese embarazo? ¿Qué hicieron por ese niño antes de que naciera? Pues realmente nosotros no conocíamos a la pareja de mi tío, entonces hasta ese momento la conocimos y comenzamos a interactuar con ella, le dimos un espacio en nuestra familia también y le ayudamos a llevar su embarazo de una forma más fácil porque fue un embarazo de alto riesgo. Entonces había que Ok. estarla cuidando bastante. ¿Y participaron en el cuidado de ese embarazo? ¿Tuvieron chance de hacer baby shower? No, no, No no hubo sé. oportunidad. Ok, No. muy bien. ¿Pensaron en algún momento qué nombre iban a, o preguntaron a ver qué nombre le van a poner al niño? Sí, sí, en el nombre sí estuvimos todos como, no, ponle aquí, no, así, así. Ok. Sí, eso. ¿Si iba a ser varón o si iba a ser niña? Sí, también estuvimos bien pendientes y nos alegramos bastante cuando supimos la noticia. Correcto. Es Eso niño. es hacer parte de, sin que el niño nazca, hacerlo parte de una familia. Ahí, tal vez fue de sorpresa, pero una vez que se dieron cuenta de que él estaba embarazada esta muchacha, todos le dieron ese espacio dentro de esa familia a ese bebé, incluso a la madre. Entonces, ¿cuál va a ser la historia cuando este niño esté grande? Uy, fíjate que a vos te iban a poner Brian, o te iban a poner Petronila. Y no, pero nosotros decidimos y es así. Ah, ya me estaban esperando. Entonces todo eso va a hacer algo, una huella imborrable en la vida de este niño. Lamentablemente también hay, y para el que quiera leer alguna vez algún libro que no esté relacionado con psiquiatría ni psicopatología, pero que pueda gustarle la lectura así de cuestiones alternativas, bueno, hay un libro que se llama Las heridas del alma, que ahí habla también del rechazo y del abandono, pues la herida que una persona puede tener es rechazo cuando de repente la familia lo rechaza, la abuela lo rechaza porque no se parece a nadie, porque hay sospechas, porque habrá sido producto de una infidelidad, entonces eso también afecta. En el embarazo, condiciones de la salud de la madre, control prenatal. Vaya doctor, pero es que este paciente no sabe si realmente fue hijo deseado o no fue deseado. Ah, pero la señora, eso sí dice, la mamá le contó alguna vez que no, que ella estuvo pendiente a todos sus controles de embarazo fue, que tomaba vitaminas, que se hacía exámenes, que iba donde el doctor. Entonces ahí hay cierto cuidado también de ese producto. Y aunque el muchacho, el paciente no sepa si fue hijo deseado o no, por lo menos sabe que la familia, la madre se cuidó. Ah, no, fíjese que mi mamá nunca fue a control prenatal, mi mamá andaba jugando, mi mamá fumaba, mi mamá bebía, mi mamá hasta un mes antes le dijo a la familia y fue a parir ella sola y que supo atender ella sola el parto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos viendo también cómo pudo haber sido la recepción de ese bebé en esa familia. Importante, durante el embarazo si había amenaza de aborto, parto prematuro,
duración del trabajo de parto o duración de la gestación y actitud de la madre y del padre referente a este producto que ya lo habíamos hablado. Antecedentes personales. En cuanto al parto, no es lo mismo tener un parto hospitalario a nacer en un bus, en un carro, en una casa sin atención. No es lo mismo. El parto, si es a término, prematuro o posttérmino, se fue inducido, entre comillas, el suero abortivo que mucha gente dice, que no es así realmente, pero así le pone la gente que no es médico, no pertenece al sector salud. Uso de forceps por el daño que podría tener el bebito. Cesárea. No es lo mismo una cesárea programada que una cesárea de emergencia. De repente va una mujer pensando que va a parir de forma vaginal y que de repente le digan a último momento, no, usted va para cesárea. Entonces va a ser diferente. Uso de medicamentos durante el parto, lugar de la atención, complicaciones si hubieron, lesiones o defectos del nacimiento. También. En el postnatal, el Apgar, que es la respuesta que tiene el nene durante el embarazo, la reactividad, el llanto, la respiración, las complicaciones que podían presentarse o no, si necesitó maniobras de resucitación o lo tuvieron que meter a cuidados intensivos al bebito, todo esto es importante. Lactancia materna, si fue natural o artificial, actitud a la alimentación y edad de destete. Muy bien, además de que la lactancia materna es importante para aumentar las defensas del organismo del bebito, también crea un nexo importante entre la mamá y el producto. Es el contacto piel con piel, el olor de la madre, el latido del corazón de la madre que ya el bebé lo reconoce. Esto le va a ayudar a él de repente traer mayor confianza, mayor sensación de cuidado y de apoyo. Por ahí las viejitas, las abuelitas decían, y esto es comprobado con el psicoanálisis, Melanie Klein y Anna Freud, hablaba de esto desde el punto de vista psicoanalítico. Decían las abuelas, no le vayas a dar pecho al niño enojada o triste o llorando porque le va a dar pujo, le va a dar... Y es que realmente desde el punto psicoanalítico sí tiene alguna explicación, pues. Los ojos de la madre es a través, son las ventanas a través el niño ve el mundo. Y si la madre está enojada, si la madre está triste, si la madre está llorando, triste, enojada, el niño va a percibir eso. Entonces de ahí la importancia de la lactancia materna. Muy bien, antecedentes personales, desarrollo psicomotor o la parte normal, la parte sana, a qué edad gateó, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad gateó, a qué edad habló, a cómo fue la interacción con las demás personas y desarrollo en cada una de esas etapas. Desarrollo psicomotor. Rasgos del desarrollo del niño, estamos hablando de la parte como anormal. ¿A qué edad controló los esfínteres el bebito? Por lo general es alrededor de los 2 años, 2 años y medio en que el niño controla los esfínteres, que ya dice que va a hacer pipí o que va a hacer pupú, si va a usar el servicio sanitario o va a usar la vacinica o va a usar ya la ropa interior y va a cambiarlo por el pañal. La onicofagia, que es comerse las uñas, pica comer tierra, comer cosas que no se comen, hielo, berrinches, pataletas, pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, tics, rasgos fóbicos, obsesivos, ansiedad de separación, hiper o hipoactividad. Todo esto son como signos o síntomas de que este niño con rasgos de desarrollo del anormal podría tener riesgo de desarrollar algún cuadro de ansiedad, de depresión o algún otro trastorno en la vida
adulta o adolescente. El tema de abuso y violencia probablemente sea un tema bastante delicado al cual no vamos a tener acceso en una primera entrevista. No es fácil preguntarlo cuando no se tiene la experiencia. Estamos hablando de investigar maltrato físico, psicológico, sexual y negligencia durante la niñez. ¿Cómo afectó su vida y actualmente? Tengo la historia de una paciente que recién miré en esta semana. Es una mujer de 35 años de edad, profesional, emigrante. Ella viene de Guatemala, se vino a instalar por cuestiones laborales a Honduras. Y ella me comentó que tuvo un evento traumático en la niñez, como el padrastro la abusaba sexualmente a ella en la niñez, pero que ella no se enteraba, o sea, ella evocó ese recuerdo hasta que tuvo novio en la adolescencia, a final de la adolescencia, entre los 18 y 19 años, con los primeros acercamientos con este novio. Fue cuando recordó 13 años después, prácticamente, no, 15 años después, 13 a 15 años después, lo que había sucedido en su niñez, y entendió que eso que le había sucedido en la niñez era abuso sexual. Entonces ahí estamos viendo cómo esto puede desencadenar desde ansiedad, depresión, conflictos sexuales, miedo a intimar con una pareja, con un hombre, con una mujer. Entonces, esto es importante. ¿Cómo lo pregunto yo? Yo lo pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo más feo que le ha pasado a lo largo de su vida? Lo más feo. La muerte de mi abuelito, la muerte de mi papá, el divorcio de mis padres. Pero también podrían decir, no, que mi padrastro, que mi hermano, que mi primo, que un amigo de la familia me abusó sexualmente. Entonces, eso probablemente no me lo vaya a decir en una primera entrevista, me lo va a decir más adelante. ¿Cómo afectó esto su vida íntima, su vida personal, su interacción social a lo largo de los años desde que sucedió ese hecho? De hecho, el abuso sexual jóvenes es uno de los eventos más traumáticos para cualquier ser humano. Problemas con la justicia, pues también es un tema bastante delicado. Nadie va a decir que fue privado de libertad, o no todas las personas van a decir si fue privado de libertad. Investigar si este paciente tuvo detenciones, acusaciones, si fue privado de libertad, por cuánto tiempo fue privado de libertad, si cumplió sentencia o no, si se fugó o no. Nadie nos va a venir a decir que se fugó de la cárcel, ¿verdad? Pero ahí, el que también es diagnóstico, de repente el que comienza a alardear de cómo degolló a 5 personas, de cómo abusaba sexualmente de alguien también. Eso es un diagnóstico, pues, para tenerlo en consideración. ¿Qué les diría a ustedes, chicos? Podrían preguntarle al paciente, al momento de hacer una historia clínica, ¿qué es lo más feo que les ha pasado? Una situación con un familiar, con un primo, ok, ahí. No vayan a invadir aún más allá, porque no saben cómo puede reaccionar el paciente y si eso le va a afectar o no le va a afectar. Igual con los problemas de la justicia. ¿Qué tal que estén ustedes entrevistando a un verdadero delincuente, a un verdadero asesino, y que por estar investigando después vaya a generarles conflictos o problemas? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Personalidad previa. Aquí vamos a hablar sobre rasgos antes de la enfermedad, cuáles son las actitudes, los comportamientos, los hábitos, las ideas, los sentimientos, participación social, relaciones interpersonales. De aquí, con uno de los stickers que me mandaron ustedes al chat, se me ocurrió hacer una actividad en cuanto a la personalidad previa. Vamos a ver si ustedes van a aceptar hacerla. Ahí les voy a decir al final. Una actividad que puede ser entretenida, que pues,
puede ser una lectura entretenida también, pero que también podríamos buscar personajes de películas o de series que nos pueda representar esos trastornos de personalidad. La personalidad es algo que se va formando desde la niñez, la adolescencia hasta la vida adulta. Lo normal es tener un poquito de cada personalidad. Cuando un paciente, de acuerdo a los eventos, a la línea de vida que tiene, se encasilla en un solo trastorno de personalidad, en una sola personalidad, mejor dicho, se vuelve un trastorno. Hay, para adelantarles un poco de la lectura, hay 3 grupos de trastornos de personalidad. Están los trastornos de personalidad extraños o extravagantes, que es el paranoide, que es el esquizotípico, y el esquizoide. Están los neuróticos, el segundo grupo, el grupo B, que están los límites, que están los histriónicos, que está el disocial, que está el narciso, y están los ansiosos, que es el anancástico o obsesivo compulsivo de la personalidad. Y en este clúster P o el grupo B también está el disocial o antisocial. Y en el tercer grupo está el anancástico, el evitativo, el dependiente. Y por ahí hay otro grupo que también es otro trastorno de personalidad que tiende a ser como bien frecuente, es el pasivo agresivo. Entonces de repente tenemos rasgos, un poquito de... Si somos celosos tenemos un poquito de paranoide. Si nos gusta trabajar a solas o nos gusta deportes o actividades solas, tenemos un poquito de esquizoide. Si creemos en cuestiones sobrenaturales, en vida después de la muerte, en las reencarnaciones o temas así como extraterrestres, podríamos tener rasgos esquizotípicos. Si de repente hemos chepeado alguna vez en un examen, de repente nos hemos quedado con un vuelto del papá o de la mamá, o de repente hemos sido infieles, tenemos rasgos disociales. Si de repente nos gusta andar bien perfumaditos cuando salimos, nos gusta andar con bien vestiditos porque así nos sentimos a gusto, si somos muy coquetos, seductores, tenemos rasgos histriónicos y así vamos teniendo un poquito de cada cosa. Lo malo o lo patológico es cuando tenemos muchos criterios o muchas características de una sola personalidad. La historia ginecostética es similar a las preguntas que ustedes realizan en la otra historia, así que no nos vamos a detener. Igual la historia sexual, conviene investigarla en una segunda entrevista, como los abusos sexuales, cuál es su objeto del deseo o el objeto del afecto, si es homosexual, si es heterosexual, si es bisexual, si es asexual. ¿Qué piensa de la masturbación? ¿Si la considera como algo normal o algo pecaminoso? ¿Qué piensa de los anticonceptivos orales? ¿Si los ha utilizado? ¿Qué piensa sobre el aborto? ¿Qué piensa sobre métodos de prevención de ETS, etcétera, etcétera? Si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Vamos a preguntar la actitud hacia el sexo opuesto, vida sexual activa, a qué edad inició la vida sexual activa, número de parejas, uso de métodos de anticoncepción. A veces, como decía el instinto Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Verdad que usted es gay? ¿Verdad que usted es lesbiana? No lo vamos a preguntar de esa manera. Cualquiera se podría sentir incómodo, aunque lo sea. Bien, el otro apartado es historia laboral. ¿Qué me interesa a mí como psiquiatra saber de la historia laboral? Bueno, aquí tenemos algunos datos. Edad de inicio, motivo, bueno, ¿cuántos trabajos ha tenido? ¿Por qué han terminado sus contratos en sus trabajos? No es lo mismo decir, no, yo terminé mi contrato porque me salió una mejor oportunidad o porque yo quise emprender y ser mi propio jefe,
O de repente, no, porque fíjate, mire que me peleaba con mi jefe, terminaba peleando con mis compañeros, porque de repente me ausentaba muchas veces del trabajo, entonces no va a ser lo mismo. El tipo de labor que desempeñaba, ningún trabajo deshonra a nadie mientras sea legal y sea honesto. Pero, por ejemplo, no va a ser agradable para un perito mercantil que de repente pensó trabajar de cajero en algún banco y andar en un taxi. No va a ser gratificante. Solo si realmente su sueño siempre fue ser taxista y él estudió por presión de la familia. Puede ser. Estudié para medicina y de repente no estoy trabajando de médico o de repente no tengo mi contrato, no tengo mi plaza, no ejerzo realmente como médico, sino que estoy en un call center o de repente estoy trabajando, bueno, mi compañero que se graduó conmigo gana el estatuto del médico empleado y yo estoy ganando 8.000, 10.000, 12.000 lempiras, no me voy a sentir satisfecho. Nivel de satisfacción económica en cuanto a ese trabajo, a nivel emocional, el rendimiento que tengo dentro de mi trabajo, los ascensos que podría tener, la estabilidad que puedo obtener, motivos del cambio, si está desempleado, explicar los motivos. En términos personales, yo les podría decir, yo disfruto bastante de la docencia. Lastimosamente, pues este año 2020 y 2021 ha sido la docencia de forma virtual. Trato de hacer lo mejor que está dentro de mis posibilidades, pero disfruto más el contacto cara a cara con mis estudiantes en las aulas de la Facultad de Medicina. Es algo que para mí tal vez no es considerado tanto como un trabajo, sino como algo que me motiva, que disfruto, que trato de vivirlo a cabalidad. Igual mi parte atención psiquiátrica lo hago en una clínica privada después de haber estado en el Hospital Mario Mendoza, en el Ministerio Público, en el Seguro Social. Y en cada uno de esos trabajos ejercí 1 año a 2 años y de repente tomé la decisión de emprender a nivel privado, de ser en un 50% de mi vida laboral mi propio jefe y me siento satisfecho con eso, pues. Entonces va a depender. La historia escolar me interesa si este paciente tuvo educación universitaria, me interesa hablar de la educación primaria, de la educación secundaria y de la educación superior. ¿A qué edad inició cada uno de esos niveles educativos? ¿Cuál fue el rendimiento académico que tuvo? Si en alguno mostró problemas de aprendizaje, si hubieron motivos de interrupción y cuáles fueron los motivos. No es lo mismo que haya interrumpido 1 año escolar porque vivía en Ceiba y se trasladó a Tegucigalpa, o se ausentó de la escuela por problemas económicos de los padres porque se quedaron sin empleos debido a la pandemia o debido a las inundaciones, a que haya interrumpido 1 año escolar porque lo expulsaron por haberse robado un examen o haberle punchado las llantas al director del colegio o de repente haber amenazado con un puñal a uno de los profesores. No va a ser lo mismo. Grados alcanzados en cada uno de los niveles de educación, primario, secundario y superior. Cuando hablamos de hábitos patológicos, estamos hablando del consumo de alcohol, del consumo de drogas y de todo aquello que puede ser adictivo. Este también podría ser un tema bastante delicado y hay que saberlo abordar. Por ejemplo, algunas veces no estamos acostumbrados a hablar sobre la sexualidad e incluso al momento de entrevistar al paciente nos podemos reír por la ansiedad que nos genera ese tema a nosotros, por lo incómodo que podría ser para nosotros. Entonces tenemos que mantener un mismo actitud ante los diferentes apartados de la historia clínica. Hábitos patológicos, investigar el uso de alcohol, el uso de drogas, otro tipo de sustancias, el tipo de sustancias que consumen, la cantidad, la frecuencia, la duración. Alguien aquí
No, ni voy a preguntar, no se puede. Pero de repente podría ser que alguien consumiera cerveza o consumiera alcohol y que comenzó a los 15 años de edad tomándose una cerveza y con una cerveza se sentía bien. Y hasta de repente podía sentirse mareado o como dicen ahí, cabezones. Pero con el paso del tiempo, a los 15 años y ahora que tienen 22 o 21 o 27 o 32 años, una cerveza no hace nada. Entonces deben de tomar 5 cervezas, 6 cervezas, 10 cervezas, 12 cervezas para poder sentir la misma sensación. Entonces estamos viendo ahí que hay un incremento en la cantidad. Antes, doctor, yo solo tomaba una vez al mes. Ahora, en el último año, he visto que consumo jueves, viernes, sábado y domingo y el lunes llego de goma a mi trabajo. Ya estamos viendo que la frecuencia aumentó. Ha generado problemas físicos, problemas familiares, problemas laborales, académicos o legales este consumo de alcohol. Hemos invertido más dinero de lo habitual o de lo que inicialmente gastábamos el consumo de estas sustancias. El nivel de conciencia en la enfermedad es bien importante también dentro de este apartado, la motivación a buscar ayuda profesional o asistir a grupos de autoayuda. En estas últimas 2 semanas había tenido un muchacho, 20 y tantos años de edad, lo miré a inicios de febrero, consumidor profesional universitario, consumidor de marihuana y tabaco. La primera semana mencionó que el medicamento le hacía daño, que se sentía muy mal y todo era relacionado con la abstinencia a dejar la marihuana. Pero como él decía, no, es que no puedo, yo utilizo la marihuana de forma recreacional. Yo la puedo controlar. Afortunadamente este chico como que tomó algún cierto nivel de conciencia, entonces está buscando pues ayuda. Y durante estos 15 días, desde la primera vez que nos vimos hasta ayer o anteayer que llegó a mi consultorio, pues ya vimos que ya llevaba 15 días y la sintomatología disminuyó notablemente. Igual había otro chico que consumía cocaína y que estaba también poniendo de su parte, entre comillas, para poder salir adelante. Vamos bien hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, Doc. Ok, muy bien. Dentro de los antecedentes médicos no psiquiátricos, pues los normales que preguntamos en la otra historia clínica, enfermedades somáticas, desde la niñez, hospitalizaciones, trauma craneal, TEC es trauma encefalocraniano, ACV, accidente cerebrovascular, epilepsia, teniasis cerebral, hipertensión, diabetes, hipo e hipertiroidismo, cirrosis, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Obviamente para ver qué medicamentos toma, para ver cuál es la gravedad de la enfermedad y cuáles son probablemente los tratamientos o alternativas de tratamiento que podemos darle a este paciente. Este es otro apartado que probablemente ustedes no manejan dentro de la historia clínica habitual, que es los antecedentes psiquiátricos. Vimos en el apartado de rasgos del desarrollo que hablábamos de onicofagia, de sonambulismo, de pesadillas, de terrores nocturnos, de ansiedad de separación. Aquí en antecedentes psiquiátricos podríamos ampliar la información sobre estos trastornos desde la infancia hasta la fecha en que estamos haciendo la historia clínica del paciente. Ansiedad, depresión, manía, esquizofrenia, retraso mental, dislexia, hiperactividad. Entonces podrían ser como o adicciones o drogas. Podríamos hablar de hospitalizaciones. ¿Cuántas veces has sido hospitalizado? ¿Cuántos días has estado hospitalizado? O si el tratamiento ante este cuadro de ansiedad o depresión ha sido ambulatorio o hospitalario. Tipo de medicamentos que toma. ¿Cuál fue la tolerancia o el efecto que tuvo ante la toma de estos medicamentos? Si recibe TEC, es terapia electroconvulsiva,
si cumplió con el tratamiento, el motivo de interrupción. No, mire, yo dejé de dejé de tomar los medicamentos. No es lo mismo que, mira, dejé de tomar los medicamentos, doctor, porque yo sentía que ya no los necesitaba, porque ya me sentía mejor. Que diga, no, fíjese que lamentablemente yo suspendí los medicamentos porque yo vivo en La Lima, perdí todos mis documentos en la inundación, perdí las citas, no tengo dinero para poderme trasladar hasta Tegucigalpa, entonces dejé de usar el medicamento. Entonces, ahí estamos viendo cuáles son las importancias de investigar un poquito más. En este apartado también, si de repente, no, mire doctor, yo hace 5 años tomé sertralina y sertralina para qué me ayudó bastante, pero no quiero volver a iniciar sin antes haberme evaluado. Entonces va donde el doctor Cruz y le dice al doctor Cruz que con sertralina tuvo excelente evolución. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el medicamento que el doctor Cruz elegiría para este paciente? Siempre la sertralina. Correcto, así es. Pero si de repente me dice, no, fíjese doctor que me dieron sertralina una vez y esa vez yo sentí que me moría, doctor, no lo toleré, comencé a pensar mucho más intensamente en la ideación suicida, o fíjese que después de que me dieron sertralina yo me puse a andar brincando, cantando, bailando, acelerado, me desnudaba, hablaba más de la cuenta. ¿Qué medicamento no voy a utilizar? Definitivamente no va a ser sertralina. Entonces, para temas así me interesan a mí los antecedentes psiquiátricos. Pero, ¿qué pasa? En la vida real puede decir, no, doctor, a mí me daban una pastillita que parecía frijolito, o del color de un grano de maíz, o del grano de arroz, pero no sé cómo se llama el medicamento. O una caja blanco y rojo es la que yo tomaba, entonces ahí sí va a ser más difícil, pues. O que de repente no conozca muy bien no conozca muy bien los nombres y que diga, Lord Satán, por ejemplo, por decir un antihipertensivo, digan, en vez de decir Losartán, digan Lord Satán. Entonces ahí hay pacientes que obviamente no tienen ningún conocimiento de los medicamentos y de repente pueden decir furosemida o como es que decía una paciente esta semana, alprazolam, que el nombre real es alprazolam, pero ella dice alprazolam. Entonces ella le cambia el nombre, pero más o menos uno podría guiarse por el nombre. Eso es dentro de los antecedentes. Preguntas de esta parte que vimos el día de hoy, muchachos. Doctor, yo tengo una consulta. Con los antecedentes psiquiátricos, estos específicamente tendrían que ser como que serían antecedentes psiquiátricos que fueron diagnosticados por un médico o no necesariamente. Ok, si ustedes ven ahí lo que vemos en antecedentes psiquiátricos, estamos viendo si fue hospitalizado o no, si recibió tratamiento o no, si tuvo adherencia al tratamiento o lo abandonó. Ahí estamos hablando de cuestiones que sí fueron diagnosticadas y fueron tratadas. En datos importantes, en la historia de enfermedad actual, en la clase del martes hablamos de datos importantes, podríamos decir que el paciente no es la primera vez que tuvo este cuadro depresivo, que él recuerda que a los 17 años tuvo un cuadro depresivo similar y que en ese cuadro depresivo no recibió tratamiento y que se limitó y que a los 2 meses se recuperó. Ahí lo ponemos dentro de antecedentes importantes. Paciente de 24 años de edad que refiere a cuadro depresivo. Toda la historia de enfermedad actual. Datos importantes. Paciente refiere cuadro similar a los 17 años que remitió de forma espontánea, sin ayuda psicológica, sin tratamiento farmacológico, sin atención por médico.
Entonces ahí vamos a poner, pero lo que es antecedentes psiquiátricos en sí, estamos hablando de que si hubo hospitalizaciones o no, si hubo tratamiento farmacológico o no, si tuvo adherencia al tratamiento o lo abandonó, ¿por qué lo abandonó? Muy bien. ¿Alguien Listo. más? Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. Más o menos, ¿cuántas sesiones tardan ustedes en recopilar cada uno de estos apartados? Porque en las historias que nosotros hacemos generalmente es una sola sentada y llenamos toda la información del paciente. En esas, ¿cuánto tiempo tarda recopilar todos estos datos? Ok. Yo tengo 45 minutos para hacer una historia clínica. ¿Qué es lo que dura una sesión? Porque difícilmente yo al paciente le voy a decir, vaya, por ejemplo, Lizzy, viene a consulta hoy. Lizzy, le tomo datos a Lizzy. ¿Qué es lo que quiere Lizzy cuando va? Vaya, ¿está Lizzy por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Ok, Lizzy, ¿qué le interesaría a usted en la consulta con un psiquiatra, vaya, por ejemplo? O sea, usted va a mi consulta. ¿Qué es lo que le interesa a usted? Saber qué tengo Ajá. y también pues recibir ayuda, tratamiento, no sé. Si de repente le digo yo, vamos, tenemos la primera parte y le digo yo, nos vamos a ver en 3 semanas y en 3 semanas decidimos qué tratamiento darle, ¿qué diría usted? Pues yo lo entendería Pero si porque yo está, sé que no es algo, pero no sí es que tal algo que sí sencillo. esté bien complicadita. ¿Cómo dijo? Vaya, ¿qué tal que estuviera bien complicadita? ¿Qué tal que fuese su mamá la que estuviera mal? O su papá. Y yo le digo, en 15 días lo veo y le atiendo. Le diría como que si no habría alguna posibilidad de vernos antes. Si Ajá, es tan necesario tener una segunda sesión. ok, muy bien. Entonces vamos viendo, o sea, vamos, necesitamos, obviamente con la experiencia, yo les digo a ustedes, para ustedes, ¿van a hacer historia clínica, chicos? No esperen en una sola sentada tener toda la información del paciente de psiquiatría. No, no es fácil. O sea, el paciente se cansa, el paciente se agota, hay temas difíciles de abordar. Tal vez en las otras sí, en una sola sentada, como dicen. Yo hago, como les digo, el esquemita que yo hago es, yo escucho al paciente los primeros 5 o 10 minutitos, ahí me cuentan el paciente por qué viene, bueno, ya más o menos me voy guiando qué es lo que tiene el paciente. Este paciente puede tener un síndrome de ansiedad o puede tener un síndrome depresivo. Ok, cuénteme sobre su niñez. ¿Cómo? Bueno, ¿usted viene de un hogar integrado o de un hogar desintegrado? Y ahí los motivos por los cuales se desintegraron, cuántos hermanos son, qué lugar ocupa entre los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Su niñez, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué es lo que recuerda de su niñez? ¿Qué recuerda de su adolescencia? ¿Qué recuerda de la vida adulta? ¿Cuándo fue la primera vez que se sintió triste? ¿Hace cuánto se siente triste? ¿Hace cuánto se siente ansioso? Ya en esa parte yo voy viendo cómo responde el paciente, cuáles son los síntomas y ya me voy haciendo un esquema en mi mente de cuál podría ser el posible diagnóstico. Entonces yo ya voy haciendo preguntas bien puntuales y dirigidas dependiendo del trastorno mental que a mí se me ocurre. Dermatología. Hace un tiempo me encontré una dermatóloga y me dice, qué difícil tu trabajo, José Luis. Fue compañera mía de pregrado. Mira, uno es dermatólogo desde que el paciente entra a la clínica, uno ya sabe cuál es el diagnóstico. Y uno ahí, comienza a platicar con él y hacer una historia clínica para poderlo contener al paciente. Pero uno desde que mira la lesión, tiene esto. Entonces, es más con nosotros como en mi caso particular yo tengo 35 minutos, 45 minutos máximo ahorita con lo de la pandemia, en los cuales yo entrevisto al paciente y en los últimos 10 minutos estoy dándole el esquema de tratamiento. Porque así como Lizzy ahí como que, doctor, si no me puede ver antes, no, el paciente quiere irse con un esquema de tratamiento, por lo menos con un diagnóstico y un tratamiento preventivo,
Como yo les digo, ahorita podemos darle un tratamiento y vamos viendo si le cae bien o no le cae bien. No es que estoy experimentando. Son tratamientos específicos para ansiedad, son tratamientos específicos para depresión, perdón, para trastorno bipolar. Entonces vamos a ir probando de acuerdo a mi sospecha. Puede ser que el diagnóstico cambie a medida que voy conociendo al paciente, pero por lo menos ya voy guiándome. Entonces, yo les digo, los estudiantes cuando son historias para mis clases, por lo menos necesitan 2 o 3 entrevistas, porque voy revisando las historias clínicas. Voy revisando esos borradores. A ver, ¿quién más? Doctor, ¿por qué la dislexia estaba como antecedente psiquiátrico? Bueno, tal vez no es porque es una cuestión neurológica probablemente, pero sí también genera angustia, genera algún problema emocional. Igual el déficit de atención e hiperactividad se podría considerar, o la epilepsia se podría considerar como algo neurológico, pero que también tiene una repercusión a nivel emocional. Entonces imagínense que alguien sea muy inteligente, muy brillante y que de repente va a revisar el examen y que de repente se equivocó en las letras. Se confundió la D con la B de repente y no hizo bien su examen. Eso va a traer un conflicto, un problema. Entonces, también hay que valorarlo por ahí. Vamos a ver qué más, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Bueno, tenemos el examen físico y neurológico, que es importante que sea completo. Reconocer ciertas enfermedades somáticas que aparentan ser trastornos psiquiátricos y viceversa, como por ejemplo el lupus, por ejemplo el hipo o el hipertiroidismo, problemas cardíacos. Al menos a nivel privado, muchachos, a nivel privado, psiquiatría es quizás una especialidad de referencia. El gastroenterólogo lo vio y el gastroenterólogo decidió remitirlo a donde el psiquiatra. El neurólogo lo vio, descartó organicidad y lo manda donde el psiquiatra. El internista o el cardiólogo lo evaluó y decidió mandarlo al psiquiatra. Entonces de repente podría ser al revés, que llegó primero donde el psiquiatra y dijo, no, fíjese que esto no considero yo que sea psiquiátrico, vamos a pedirle exámenes y con estos exámenes usted se va donde el doctor neurólogo para que lo ayude de esa manera. También es importante del examen físico y neurológico reconocer otras patologías del paciente además de la enfermedad psiquiátrica. Solamente nos lo puede servir a través del examen físico o neurológico. Examen mental. Para fines didácticos, para fines académicos, el examen mental se va a dividir en varios apartados. Pero realmente uno como profesional de la psiquiatría, uno está haciendo el examen mental desde el momento en que el paciente llega al consultorio. Cuando estamos tomando los datos, nombre, edad, cuántos años tiene, dónde vive, está soltero, casado, religión, estoy valorando conciencia, estoy valorando atención, estoy valorando memoria, estoy valorando orientación. Yo me fijo detenidamente en su lenguaje corporal, estoy valorando conducta motora. A lo largo de la historia clínica y lo que me está contando, el tono de voz que utiliza, el contacto visual, si hace o no, estoy viendo afectividad. En su lenguaje, en la forma en que él habla, estoy valorando yo pensamiento. Y así vamos en cada uno de los apartados. ¿Cuáles son el examen mental que vamos a ver acá? Y de lo que se va a tratar el segundo parcial con ustedes. Debe comenzar desde el inicio de la entrevista. Aspecto de actitud general. Conciencia. Atención. Conciencia es darnos cuenta de todo lo que hay alrededor. Atención es enfocar la conciencia en un objetivo. Orientación. Tiempo, lugar y persona.
Memoria, estamos hablando de la capacidad de almacenar, registrar y evocar información. Dependiendo de la importancia que esa información tenga para nosotros, va a ser almacenada por minutos, por días o por años. Sensopercepción, esto es la interpretación que nosotros hacemos de la información que nos lleva a través de los sentidos. Conducta motora es la fuerza psíquica expresada a través del cuerpo. Afectividad es el teclado en el cual toda la experiencia se manifiesta. El teclado emocional. A lo que se le da un significado a todo lo que nos sucede es a través de la afectividad. Pensamiento, en sus 4 esferas: forma, curso, contenido y control del pensamiento. Insight, estamos hablando del conciencia de enfermedad del paciente. Juicio, estamos hablando de que el paciente reconoce qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por último, la abstracción. De las funciones corticales, pues solo vamos a ver la abstracción. Todos tenemos también el lenguaje, la nocia, la musia, la praxia, la habilidad para copiar dibujos, la calculia y por último la abstracción. Bien, entonces aquí estamos terminando con la última clase de este primer parcial. Y ya estamos listos prácticamente para poder hacer el primer parcial. Muy bien. No sé si tienen comentarios